Veremos dentro de fuentes conmutadas el capítulo dedicado a reguladores. Dentro de los reguladores, el más simple es el buck. Todos los reguladores tienen una tensión de entrada continua y salida continua. En el caso del buck, la polaridad de la entrada y la salida es la misma y la tensión de salida es menor a la tensión de entrada. Siempre vamos a analizar en los reguladores los nodos. Este nodo de entrada es donde confluye la corriente de la llave en el on y la corriente del diodo en el off. En todo el ciclo de actividad, la corriente circula a través de la inductancia. Cuando está circulando corriente por la llave, la corriente sube en inductancia. Cuando está circulando corriente por el diodo, la corriente baja. Esto indica que está almacenando energía o bajando la energía que tenía almacenada. Y la pendiente de esa forma de corriente va a estar dada por la tensión desarrollada en los bornes de la bobina. En régimen permanente, la tensión media de la bobina es 0 y la corriente media de un capacitor también es 0. En este nodo confluye la corriente de la inductancia y la corriente del capacitor. En el on, la inductancia va a cargar de energía al capacitor, además de proporcionar la energía de la carga. Y en el off, el capacitor, con su energía almacenada, va a complementar la energía que está transmitiendo la bobina. Si la bobina tiene un valor muy grande, prácticamente su corriente va a ser continua. A medida que su valor decrece, va a tener valores máximos y mínimos de corriente, llegando al caso en el cual el valor mínimo puede llegar a 0. Si es menos de 0, pasamos a un régimen que se denomina discontinuo. Todo nuestro análisis va a ser para régimen continuo. Es decir, que el límite es la inductancia crítica. Es el momento en el cual la corriente de la inductancia vale 0. Para el buck, este sería el caso de corriente con inductancia crítica. La corriente en el switch o en la bobina, en el on, crece en forma lineal y en el off decrece en forma lineal a través del diodo. La combinación en el nodo de entrada de esta corriente con esta otra da la corriente que tenemos en la bobina. Las escalas no son las mismas. Esta va de 0 a 4 amperes y esta 0 a 4 amperes lo tenemos aquí. Es decir, está con una escala que es la mitad, por eso parece que tuviera la mitad de la corriente, pero en realidad este pico coincide con este pico y con este pico. Esta es la tensión de control, es decir, la que se aplica a la base o el gate de nuestra llave. De esta forma acá tenemos el on y cuando corta tenemos el off. El capacitor tiene esta forma de corriente, la misma forma que tiene la bobina. La diferencia de corriente que hay entre los dos es la corriente que tenemos presente en la carga. Vale decir, en la carga hay una corriente continua, la suma de la corriente que viene por el inductor y la corriente del capacitor nos va a dar la corriente de la carga. Hay que tener cuidado en esta suma, en los valores, cómo se considera positivo, entrante o saliente de bobina o de capacitor. En el caso en que no tengamos una inductancia crítica, sino que la inductancia tenga un valor mayor, se nota que la corriente en la inductancia está más planchada. Hay un valor medio y respecto a ese valor medio tiene un tanto hacia arriba y un tanto hacia abajo. Ese tanto lo denominamos el delta de IL.
Entonces tenemos un delta IL sobre 2 hacia arriba y un delta IL sobre 2 hacia abajo. Bueno, esta es la configuración entonces BOOC. La parte más importante es que la tensión de entrada es superior a la tensión de salida. La podemos ver ahí. Otra configuración es la configuración Boost. Aquí la salida tiene una tensión superior a la de entrada, manteniendo la polaridad. El boost logra una tensión superior al colocar la bobina en serie con la tensión de entrada, con lo cual en este punto la tensión va a ser superior. En el ON la llave se cierra y circula la corriente en esta malla de esta forma. Entonces la salida está sostenida por el capacitor. Cuando se abre la circulación de corriente por la llave, entonces queda en serie el inductor con el diodo. La corriente del inductor es la misma corriente del diodo y ahí recarga al capacitor y también sostiene la tensión en la carga. Estas son las formas de onda en el caso de inductancia crítica. Este pico de corriente es el pico de corriente que se desarrolla en la llave y acá tenemos el inductor debido al cambio de escala de 0 a 2 amperes o de 0 a 4, parecen distintas, pero en realidad este pico y este pico es el mismo. Esta corriente que está acá es la que circula entonces por la bobina y el diodo. Vemos la tensión de control y que la tensión de entrada es inferior a la tensión de salida. La forma de onda del capacitor se compone de esta forma. En el ON, como el capacitor él solo tiene que sostener la tensión a la salida, la forma es plana. Y luego sigue a la corriente del diodo o la de la bobina. Esta diferencia siempre es la corriente que tenemos en la carga. En este caso la tenemos graficada ahí en color azul. Si en vez de la inductancia ser crítica, tenemos un valor superior, podemos replicar, al igual que en el caso anterior, un valor pequeño, pero no cero, y un valor máximo menor al que teníamos antes. Lo podemos comparar fácilmente. En el caso de combinar los efectos de ambos, aparece este circuito, el buck boost. Tiene la particularidad que según el ciclo de actividad puede aumentar o disminuir la tensión respecto de la de entrada. Eso sí, la tensión de salida tiene la polaridad invertida. ¿Cómo funciona en este caso? La malla de entrada va a cerrar así, en el on, almacenando energía en la bobina, y en el off, la energía de la bobina va a cerrar de esta forma. Este es el motivo por el cual la tensión se invierte. Tenemos inductancia crítica, formas de onda entonces para el switch y el diodo. La combinación de ambos está dando la corriente del inductor. Y nuevamente el capacitor sostiene en el ON. Cuando está en el ON, el capacitor tiene que sostener la tensión. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y luego sigue la forma de onda del inductor mientras se está cargando. Esta diferencia nuevamente es la corriente en la carga. Podemos ver que la tensión de entrada tiene un valor positivo y la tensión de salida tiene un valor negativo. En este caso, no es inductancia crítica, por lo tanto, podemos ver un valor mínimo con el cual arranca la conducción en la llave. Esto siempre es en el permanente, por supuesto. Y ahí tenemos el valor pico al que llega.
Podemos comparar ambas señales también. Estos son los tres casos típicos de los reguladores. Y nos queda uno que tiene como característica mejorar bastante la eficiencia y mejora las características tanto a la entrada como a la salida de la fuente. ¿Por qué? Porque está agregando un capacitor que es el que hace la transferencia entre las mallas y tenemos doble filtrado de corriente con estas dos bobinas. En el ON está circulando la corriente en esta forma y un boost, cuando corta el transistor, la energía de la bobina circula por aquí. Entonces almacena la carga en el capacitor, cerrando de esta forma. Ese es el análisis de la parte de entrada. Ahora bien, en la salida, lo que está pasando es que la corriente circula, gracias a esta bobina, en esta malla. ¿Quién hace la transferencia de energía? El capacitor. En el ON, cierra acá. Como este punto se va a tierra, el capacitor también se viene a tierra. Este punto. Cuando esto se abre, se almacena la carga en esta forma, dijimos. Entonces acá va a aparecer positivo respecto de este punto, que es negativo. En el off, cuando esto se viene a tierra, entonces queda positivo abajo y negativo arriba. La carga del capacitor encuentra al diodo en inversa y entonces transfiere a este capacitor y a la resistencia de carga. Este capacitor entonces es la clave del funcionamiento del circuito. Es más complejo que los tres anteriores. Ahí tenemos el funcionamiento para valores críticos de inductancia. Acá tenemos la corriente en el switch. Y acá podemos ver los efectos de la corriente del diodo, complementa al switch aquí, y tenemos la corriente en la inductancia 2 y en la inductancia 1. Recordamos entonces la circulación. Cuando circula corriente por el transistor, entonces, en el ON, el capacitor viene hasta este punto y el diodo queda bloqueado. Cuando se está almacenando energía en el capacitor, la corriente circula a través del diodo, tanto por esta malla como la que viene por aquí también. Es decir, la corriente en el diodo va a sumar la corriente del capacitor y la corriente del inductor. La corriente del capacitor la podemos ver aquí. Tiene una composición más compleja que las que habíamos visto anteriormente. Se puede ver acá que la corriente del capacitor mantiene la forma triangular tal como la de la inductancia. Esto es con inductores críticos. Cuando salimos de las inductancias críticas, los valores se ven mucho más cuadrados. Estos gráficos hay que analizarlos con un tiempo más importante que el que da este rápido análisis, pero acá tienen también las tensiones correspondientes en los nodos como para poder analizar con tranquilidad. ¿Qué vienen a hacer estas? Las tensiones en los inductores. Tensión de una inductancia y la tensión de la otra inductancia la tenemos aquí.